Dale, profe. Bueno, ya empezó a grabar, ya no hay que decir nada. No me Eso es lo que me encanta de la melómana, que se me quita el frío. Para traer la cabeza bien puesta. Ah. Porque por los intercambios de cabos y el orden. Me imagino. Pues yo no había fotocopiado, ya la habíamos sacado computadora. Como 7 años. O a mano. Leer en letras enormes. Leer. No son tan amigables. ¿Estos son tus lentes de ver? Con razón y los subrayas. Oye, tanto que critican. Él estuvo en la... De hecho, fue en el Congreso. Vanessa, pero ya trae las cosas. Sí. Entonces. Pero. No, pues es puro café. Varios trabajos, y es de ella. Pobre Ya, Risha. Sí, gracias. Libro de la. Pero Blanca dice que ellos ya lo hizo. ¿A quién se lo mandé? Porque dices que no se tomó esa carne correcta. Sí. Para Juan, Blanca, Iris, Ramón, Arias y María Luisa. Ah, no, mira, a mí sí me da. Blanca también lo leyó. ¿Te lo reenvío? Sí, porque acá este mensaje está así. Qué raro. Bueno, gracias. Hace mucho. Ayer andaba buscando esto. No, pues sí lo leo. Oye, mira, No, hay que hacer
Maestra, usted no tenga la de Ya tengo acá, acá ya tengo la mía. Buenos días. Veo que nuestra invitación tuvo eco. Les agradecemos mucho su presencia. Nos acompaña nuestro director, el maestro Ricardo Reza, y el subdirector académico, el maestro Rigoberto Marín Trejo. No sé si tengas algo que comentarnos, Ricardo, antes de comenzar. No, solo darle la bienvenida y agradecerle de antemano la presencia y su acompañamiento en esta actividad. Como en todas partes del desarrollo académico, el debate es indispensable, y la aportación de personas de otras latitudes es crucial para que se muevan cosas de alguna manera. Su presencia es un aliciente. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues realmente tengo el gusto de presentarles al doctor Elmis Escribano, quien nos hizo el favor de aceptar la invitación para trabajar con nosotros en esta jornada del seminario temático de política y gestión en educación. He tenido la oportunidad de convivir brevemente con Elmis cuando estuvimos en Ciudad Juárez, y créanme que ha sido una experiencia muy grata, no solamente en la parte académica, que es formidable, sino también en la parte humana. Es una persona muy cálida, y seguramente ustedes van a advertir. Entonces, Elmis, bienvenido, muchas gracias por integrarte a esta comunidad. Así como tenemos adopciones de otras instituciones de aquí mismo de la ciudad, pues queremos también adoptarlo, tener adopciones internacionales como parte del cuerpo académico. Mucho gusto. Bien, le comentaba yo a Elmis que tenemos 4 años trabajando todos los miércoles en el seminario de investigación, y como parte de los procesos formativos que hemos ido descubriendo que es necesario detonar en una comunidad, en un equipo como abrimos un seminario temático. Es un seminario temático que además cobija a estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación del CIR, y en el cual tenemos invitados especiales también de cuando en cuando. Para ambientarnos un poco, me gustaría que hiciéramos una ronda de presentaciones, ¿no? Como para ubicarnos muy rápido, solamente nuestro nombre y nuestra institución de procedencia. ¿De acuerdo? Comenzamos por allá. Carlos Maldonado, del Cuerpo Académico de Educación y Diversidad. Gris Loya, del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y de la Red de Investigadores Educativos Chihuahuense. Daniel Alarcón, del Cuerpo Académico de Política y Gestión de aquí del CIT. Buenos días, Claudia Gaitán, también del Cuerpo Académico de Política y Gestión en Educación. Ana María González, también del mismo cuerpo académico y de la misma institución. Irma Cano Medrano, también del cuerpo académico. De aquí de Política y Gestión. Yo soy Araceli Gutiérrez, también del cuerpo académico y de esta institución. Perla Cordero, estudiante del doctorado de aquí del CIT. Salvador Ruiz, del mismo cuerpo académico de Política y Gestión de aquí del Centro de Investigación y Docencia. Héctor Armendáriz, también del cuerpo de Política Educativa de aquí del CIT. Marta López, del cuerpo académico de Política y Gestión. Ricardo Fuentes, de este cuerpo académico a la vez de la función que es. Roberto Marín, del Cuerpo Académico de Práctica Educativa y Competencias Digitales, aquí también del CID. Lorenzo Herrera, del CID y del Cuerpo Académico de Política y Gestión. María Luisa Miranda, del Cuerpo Académico de Educación y Diversidad. Luis Coronel, del cuerpo también de Educación y Diversidad. Cecilia Rey, del cuerpo de Educación y Diversidad.
David Arzola, coordino este cuerpo académico. Elmis, nuevamente bienvenido. Vamos a ver por dónde comenzamos. Tenemos un tema. Comentaba yo a Elmis que como parte del proceso formativo, nuestra línea de trabajo es la política y gestión en educación. Entonces, evidentemente estamos analizando los temas relacionados con el área de conocimiento que nosotros manejamos. Este seminario lo detonamos con el análisis del modelo educativo 2016, las implicaciones curriculares, las implicaciones políticas, etcétera, ¿no? Pero también va a continuar con el tema de la evaluación y con el tema de la formación de docentes, tanto formación inicial como docentes en servicio. Esos son las metas que nos hemos propuesto para este semestre. Pero evidentemente, como parte de nuestro proceso formativo, requerimos temas de carácter transversal, y justamente esta sesión coincide con el tema de complejidad y educación, que está por ahí en la agenda. Complejidad de educación y política educativa. Y bueno, la tarea era revisar el documento. Ya habíamos revisado los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y la tarea en esta ocasión era revisar la cabeza de propuesta de ambos, de Edgar Morán. Pero ayer comentaba con Chava a través del WhatsApp, él tenía la inquietud de que usted pudiera platicarnos su experiencia, su visión, sus perspectivas sobre la educación en Cuba, en América Latina, lo que haya recogido en términos de la experiencia cercana que ha tenido ahora interactuando con nosotros. Yo le comentaba a Chava que a fin de cuentas los textos son pretextos para detonar el diálogo. Entonces básicamente lo que nos interesa aquí es conversar. Desde luego que el tema de la complejidad y particularmente este texto está hoy más que nunca vigente, ¿no? Con los acontecimientos recientes que se han suscitado en las elecciones de Estados Unidos. El tema de la incertidumbre está más presente que nunca, ¿no? El tema de la complejidad y lo tumultuoso, lo impredecible de los procesos históricos están presentes en el texto de Edgar Morán. Hay una advertencia ahí, ¿sí? Pero también hay una salida relacionada con la esperanza, ¿no? O sea, si la incertidumbre es lo que gobierna el mundo y no la certidumbre, la única alternativa que tenemos es la construcción a partir de la esperanza, ¿no? Con plena conciencia del efecto de carácter ecológico que menciona Edgar Morán. Es decir, una acción puede tener efectos impredecibles. O sea, podemos diseñar una estrategia que nos conduzca hacia una meta, sin embargo no hay garantía de llegar a esa meta, e incluso puede haber efectos contrarios. De ahí la necesidad de que tengamos una perspectiva abierta, una visión abierta, relacionada con todos los procesos de carácter social y particularmente los de carácter educativo. Es decir, como educadores, desde la perspectiva del pensamiento complejo, debemos tener una visión flexible, operar un proceso de inteligencia que nos lleve a la autocrítica permanente. Es decir, requerimos no solamente la construcción de un pensamiento crítico, sino básicamente la construcción de un pensamiento autocrítico. Mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros actos, nuestras acciones, nuestros intereses, pulsiones, ¿sí? Y a partir de ahí, de esa visión crítica, generar propuestas. Entonces, bueno, esa es la idea o por ahí pudiéramos detonar la discusión esta mañana. A mí me parece que si alguien puede tener experiencias relacionadas con la incertidumbre es Elmis. Evidentemente sí nos gustaría que nos platicara un poco qué sucedió con la caída del muro de Berlín, del bloque soviético, etcétera, ¿no? Porque creo que eso es algo que ejemplifica muy bien los procesos de incertidumbre. ¿Por dónde usted quiere? Bueno, yo creo que el siglo XX cerró
precisamente con un contexto donde lo que prevalece o lo que se hizo más presente fueron las incertidumbres y los desafíos para la humanidad y las contradicciones y las crisis que tener certezas y que tener respuestas a todas. Yo creo que eso, si fuéramos a buscar uno de los signos prevalecientes del siglo XX, de la cultura del siglo XX, serían eso. Esa es una primera cosa. Y bueno, eso también marcaba un poco la crisis de los grandes metarrelatos que trataban de dar una explicación y trataban de brindar un ordenamiento en el ámbito de las ideas, en el ámbito de las teorías y en el ámbito también del funcionamiento de los sistemas políticos y por supuesto de las estructuras que se introducen en estos sistemas políticos. Esa yo creo que es una primera idea. La segunda que yo advierto sencillamente en una observación preliminar de esta problemática es que conjuntamente con estas crisis, vamos a llamar decir, de estos metarrelatos, estaría dada también grandes manifestaciones de la crisis de la cultura occidental. Yo creo que los pilares sobre los que se ha sustentado la cultura occidental y cuyos pilares prácticamente se establecen en nuestro seguimiento, nuestra adhesión a muchos elementos que datan incluso, o sea, han dado desde los pilares que estableció la antigua Grecia, que estableció Roma, ese ideal de participación, de democracia, de gobierno, etcétera, etcétera, vienen a mi modo de ver de mucho antes, o sea, en esa tradición grecolatina, y que llegado a un momento del desarrollo de la humanidad que ya estas problemáticas comienzan a fincarse a finales del siglo XIX. O sea, lo que pasa es que no fueron resueltas, sino que se fueron acentuando a nuestro modo de ver a medida que avanzaba todo el siglo XX. O sea, ¿qué problemáticas también me puedo referir? Bueno, el desarrollo, yo creo que el desarrollo de lo que es hoy Europa Occidental, en buena medida, surgió, se desarrolló, se encaminó sobre los hombros de muchos de nuestros países latinoamericanos. Bueno, ahí están los datos, ahí están las cifras. Yo creo que un libro imprescindible para los latinoamericanos es Las venas abiertas de América Latina, que en una muy oportuna ocasión el comandante Hugo Chávez hubo de obsequiarle ese libro al presidente Obama, aunque bueno, creo que en aquella ocasión los datos que da Galeano en ese libro de Las venas abiertas de América Latina da más fundamentos e información sobre toda la depredación que hizo Europa y las principales potencias europeas en América Latina, especialmente España, seguidas de Portugal, seguidas de Francia, de Inglaterra, de Holanda, que tuvieron todas posesiones alrededor de por ahí, por el Caribe, estos otros países. Y bueno, entre España y Portugal tuvieron la mayor presencia en los países de América Latina. Hay, reitero, datos de la cantidad de kilogramos de oro y de plata extraídos de nuestras tierras, pero donde además el salto, yo no creo que haya sido el salto más lamentable de toda esta depredación, no fue solamente económico, sino que yo creo que el salto más negativo y más lamentable de todo ello es la depredación que ocurre desde el punto de vista humano y desde el punto de vista cultural. Según, bueno, es muy difícil para esta etapa, hacer cálculos, o sea, tener cálculos de lo que ocurrió, pero según datos de, por ejemplo, antropólogos como Darcy Ribeiro, dice que se calcula que a la llegada del conquistador en América había aproximadamente unos 90 millones de pobladores en todo el continente. O sea, la población originaria del continente era esa cifra, ¿no? Sin embargo, habiendo traspasado, todavía no habiendo traspasado el primer siglo
después de la llegada del conquistador, se habían reducido a escasas, o sea, a entre 3 y 5 millones, tomando la población geográfica de lo que hoy nosotros entendemos como América Latina. Siempre cuando se habla de holocaustos, se hablan de pérdidas lamentables de vidas humanas y la historia de la humanidad, se sitúa la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, en aquel momento el ejército y el pueblo soviético dio más de 20 millones de vidas. Y bueno, en Alemania, que fueron los agresores y los iniciadores de esa Segunda Guerra Mundial en buena medida, bueno, aportaron alrededor de unos 12 millones según se contabiliza. En fin, alrededor de 50 millones de vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, poco se subraya, poco se enaltece de este primer gran genocidio en la historia de la humanidad. Genocidio humano, y con el genocidio humano vinieron aparejadas los genocidios culturales, o sea, la devastación de los templos, la quema de los, vamos a decir, de los libros que contenían los códices, donde estaba recogida toda la sabiduría ancestral de todas nuestras tierras. O sea, yo creo que la cultura occidental se ha basado, se ha sustentado en una cultura del despojo, de la depredación, y que arrancó en esta fecha que yo les estoy diciendo. Bueno, todavía nos decía que España tenía la vaca y otros se tomaban la leche. ¿Por qué? España robaba, saqueaba, aniquilaba, mutilaba, pero llevaba para España ese dinero para convertirlo en títulos nobiliarios, vendidos a otras potencias, donde en buena medida se dice que Holanda y Inglaterra sustentaron su desarrollo y su capital industrial sobre la base del oro y la plata que fue extraído de acá de América. Entonces, España no lo aprovechó. Si acá lo han leído, pero hubo un documento que a raíz del para mí mal llamado celebración del 5 centenario, del 5º centenario, que ahí no había nada que celebrar, al contrario, apenarse, yo creo, que tenían que hacer, y no bastaba con que el Papa ofreciera disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Disculpas a quién? ¿Por qué debíamos aceptar esa disculpa? Entonces, yo creo que este hecho de estas, vamos a decir, de estas depredaciones han sido algo que ha venido sustentando esta cultura. Yo les decía que había habido un intelectual. Cuando yo estuve en Venezuela, alguien me mencionó incluso el nombre que podría haber sido, pero salió con un seudónimo y se publicó en la red un documento que decía exposición del cacique Guaycaituro Cuauhtémoc ante la reunión de los jefes de Estado europeos que celebran el encuentro entre dos culturas. Y bueno, es un documento muy interesante, sobre todo hecho sobre la base de una aguda de una aguda crítica a lo que ha sido Europa, visto desde una perspectiva muy nuestra, ¿no? Es un ángulo muy nuestro, y es un documento que contiene reflexiones muy interesantes. Yo creo que valdría la pena leerlo y recordarlo cada vez que tengamos ocasión. Así, de ese modo, las potencias principales, las potencias capitalistas, las potencias europeas, vamos a decir que se fomentaron el desarrollo económico hasta que Inglaterra emerge con su gran desarrollo industrial y, bueno, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, que va a sustentar un pilar importante de la cultura moderna. O sea, yo creo que de los momentos fundamentales de los que nosotros hemos sido influenciados, o por los que hemos sido influenciados, es por este elemento de lo que ocurre en Europa a finales del siglo XVIII. Porque esto va a influir en el cambio de la cultura y en el cambio del sistema educativo. O sea, a partir de este momento ya va a hacer falta obreros, va a hacer falta técnicos, va a hacer falta personas preparadas para manejar máquinas, para dirigir procesos productivos que anteriormente, de la forma en que se producían los bienes materiales, no hacía falta conocimiento, no hacía falta tanta ilustración. Independientemente de que desde el siglo XVI ya se venía estableciendo una demanda amplia de conocimiento y de saber de la naturaleza, y de saber del cómo, y saber de los mares, y de la navegación, y de las matemáticas, y de la física, de todo esto que comenzó a fomentarse en el siglo XIX, quizás con el Renacimiento italiano, de una manera más fuerte. Pero esto se entroniza en este momento que, a mi modo de ver, ocurre a finales del siglo XVIII, con un
ímpetu en Inglaterra y la máquina de vapor. Ya paralelamente a esto estaba ocurriendo un proceso de liberación de las ideas donde se habló de libertad, de igualdad y de fraternidad, cosa que guió a una de las revoluciones o a la revolución burguesa más radical que se conozca y que se toma como punto para dividir o como frontera entre dos épocas en nuestra historia. Esto trajo, por supuesto, y impactó en nuestro continente, porque los principales líderes que se hicieron con el proceso de independencia en nuestro continente tuvieron una afiliación dieciochesca, o sea, una afiliación humanista ilustrada de esta etapa. Somos hijos de esa cultura. Y los sistemas, el ideal de educación, el ideal de cultura nuestra, de América Latina, todavía sigue siendo deudor de este espíritu de que estamos hablando del siglo XVIII. La cultura letrada, la cultura que propende a la sabiduría y a la toma de la experiencia europea, porque sencillamente habían avanzado, habían tenido una historia más larga que nosotros. Yo le había pedido a David permiso para en un momento determinado hacer alusión a un documento del que me gustaría compartir con ustedes, que hoy no va a ser, ni siquiera yo creo que sea ahora en esta instancia que yo tenga por acá, pero tendría mucho placer en hablar con ustedes sobre un documento que yo considero angular, que para el entendimiento de nuestra historia, para el entendimiento de nuestra cultura y para establecer una plataforma justa de lo que debe ser nuestra educación, desde un perfil absolutamente nuestro, americano. O sea, yo me refiero a la publicación el año, en 1891, el 1 de enero del año 1891, del ensayo crítico Nuestra América por José Martí. Este ensayo se publicó también, el segundo lugar, eso fue, se publicó en la revista Ilustrada de Nueva York en esta fecha que le estoy diciendo, pero el segundo lugar donde se publicó fue aquí. Se publicó aquí en México. El 30 de enero se publicó en un periódico que se llamaba El Partido Liberal, acá en México. Y por esa razón, quizá la estrategia de Martí, que dominaba en aquella fecha, escribía en aquella fecha para más de 10 órganos de prensa, de los más importantes de todo el continente, escogió, siempre Martí tuvo una preferencia de escribir en medios mexicanos, además de haber escrito en el partido, en la Opinión Nacional de Caracas y en La Nación de Buenos Aires, que son los medios más importantes de todo el continente. Sin embargo, hago este paréntesis para anunciar que en algún momento, si la tecnología nos permite, podemos compartir con ustedes una idea y unas lecturas sobre esto de lo que estamos hablando hoy, pero vistas estrictamente desde la óptica de Martí, para entender la historia, para entender los desafíos y para entender los retos a los que nos estamos enfrentando, pero a partir de entender de qué hemos sido, de cómo nos hemos desarrollado, en qué momento nos encontramos y por qué esto nos puede servir hoy para el siglo XXI, porque sencillamente les estoy haciendo, o por lo menos estoy haciendo esta referencia, que me llamaba a hablar de la caída del muro, etc. Pero todos estos elementos tienen antecedentes más para atrás y hay que buscarlo siempre en la historia para entender el pasado. El propio Edgar Morán tiene uno de los elementos donde habla del conocimiento pertinente. Cuando habla del conocimiento pertinente, habla de que es necesario contextualizar. Y nosotros no podemos hacer ninguna valoración de ningún hecho, de ningún personaje, de ninguna obra, si no lo ubicamos debidamente en el momento en que se escribió, cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron los elementos motivantes que se escribiera, que se proyectara una idea de tal manera o de tal magnitud. Pero tiene usted que, además de ubicarlo en el tiempo, le añadiría yo a lo que dice aquí Edgar Morán muy modestamente, que hay que buscar también cuáles son los antecedentes, qué hay de antecedentes que por supuesto también van a pesar muchísimo. Por eso creo, y debemos buscar siempre en la historia y tratar de entender cuáles son las problemáticas nuestras actuales a través de la historia. El propio Galeano gusta de citar un adagio africano que dice, y a mí también me gusta hacerlo con Galeano,
que dice hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías van a ser la de los cazadores. Quiere decir eso, dicho de otra manera, en acuerdo con el gran Miguel León Portilla, seguramente estudiado por usted, que siempre nosotros vamos a estar leyendo la visión de los vencidos. Eso es lo que nos llega, eso es lo que queda. Son los que tienen voz, son los que tienen la posibilidad de escribir, de sistematizar. Y si vamos entonces a oír a Napoleón, dice Napoleón que la historia era un conjunto de mentiras consensuadas. Vamos a ser respetuosos con la historia, ¿no? Vamos a tratar de llegar a un consenso y no partir sobre esa creencia de que era un conjunto de mentiras consensuadas, pero la historia sí la escribieron los vencedores. Eso sí tenemos que estar claros. Pero bueno, partiendo de todos estos datos, ubicamos en el concepto que yo les estoy diciendo. Entonces, tenemos que nuestra educación, nuestra cultura, para ir cerrando este punto, profe, nuestra cultura y nuestra educación tiene una filiación europea y especialmente un ideal iluminista que consagraba que el hombre sería mejor, que el hombre se desarrollaría sobre la base de la educación, sobre la base de la ciencia, sobre la base de la cultura. Esto después se consolidó, o vamos a decir que se sistematizó mucho en América Latina con el ideal positivista, ya de finales del siglo XIX, o sea, avanzando un poco, el ideal de los que hicieron independencia, o sea, para no abundar mucho en esto, o sea, volvimos a tener otro aliento puesto en vena, europeo también, de cómo debíamos superar nuestras deficiencias culturales, de pensamiento, de educación, sobre la base de llegar a una cultura cientificista, de llegar a extender la educación. Lo que pasa es que extendimos la educación en leyes, se extendió la educación de una manera formal, pero realmente seguimos desconociendo a quienes habíamos desconocido y seguimos siendo analfabetos quienes habían sido analfabetos. Y lamentablemente, al terminar el siglo XIX, el 54% de la población de América Latina era analfabeta, a pesar de que partíamos de un ideal que decía que debíamos enseñar, que debía haber escuela, que debía haber maestros, que debía haber educación para todos. Ese ideal lo incumplimos. Entonces, creo que por ahí andan las cosas. Entonces, me faltaba un detalle que unir a esto, que dije que, o sea, para sustentar lo de la crisis de la cultura occidental, vea, con las dos ideas que estoy sustentando, el fin de los metarrelatos, la crisis de la cultura occidental, de fines del 19, empieza una repartición del mundo por las grandes potencias. Hubo guerras en varias ocasiones por repartirse África. Yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención. Claro que ustedes lo tienen que saber. África, ¿por qué África tiene las fronteras que son líneas rectas? O sea, entonces es una distribución colonial hecha por los paralelos y los meridianos. O sea, se dividieron. O sea, da igual que esto es así por aquí. Fíjense cómo en muchos de ellos, Egipto, esos países, son rectas las divisiones. Y son rectas las divisiones porque obedecen a una división y un acuerdo de mesa que establecieron los que fueron allí a depredar y a robar y a saquear los recursos naturales de esas naciones. En el caso nuestro había otra historia, pero también hubo una intención desde este punto de vista. En el año 1889 se celebró en Estados Unidos el Congreso de Washington, y el Congreso de Washington no tenía otro propósito que era de repartirse a América Latina. O sea, Estados Unidos, ¿qué estaba viendo? Que tenía ya su economía industrial había dado resultados. En Europa se había repartido África. ¿Qué era lo que le tocaba ahí? Bueno, era América Latina. Ya la habían quitado, la habían extirpado la mitad del territorio de esta actual república. Entonces estaban, intentando ampliarse para América Latina. Y el Congreso de Washington no fue otra cosa que una maniobra sucia desde el punto de vista diplomático para llegar a establecer esta preeminencia, que después seguida, en el año 1891, por la Conferencia Monetaria Internacional Americana, con un sentido ya un poco más encubierto de hacerlo a través de la moneda, de la preponderancia de la moneda americana por sobre todas las demás
de América Latina para imponer su patrón de compra de nuestros productos de la manera en que se les suponía. O sea que el mundo, claro que tiene que estar en guerra, porque se basa en una posesión, se basa en un conjunto de injusticias y de inequidades, y ese mundo todavía está en las condiciones que no se ha podido superar, iniciadas desde finales del siglo XIX, en que se está guerreando por repartirse esferas de influencia. Hoy todo lo que ocurre en el Medio Oriente es sencillamente ocasionado por el petróleo, un recurso fósil finito, y que hoy el consumo de todo Occidente se basa sobre la base del consumo del petróleo. Entonces hay que tener donde están las reservas, donde están los recursos en mayor cuantía, hay que tenerlo dominado. Entonces, gestar guerras raciales, aparentes guerras religiosas, fomentadas muy inteligentemente de fuera, a mi modo de propicia, entonces el dominio y la presencia de ejércitos y de personal o sea, de ejércitos en esas áreas del mundo que finalmente lo que tienen es una geopolítica muy, muy clara. Entonces, así se llega a que nosotros surgió como resultado de la Segunda Guerra Mundial una ampliación de un sistema que termina, el sistema, no digo más, estaba extenuado. El sistema socialista termina con la caída del muro de Berlín, donde aquellos ideales que aparentemente llevaban solidaridad, igualdad, etcétera, etcétera, estaban llenos o estaban, vamos a decir, comprometidos por una concepción muy formal, por una rivalidad que en muchas ocasiones las realidades fueron llenadas más con la ilusión de lo que se quería que fuera que con lo que se había en realidad avanzado. Yo creo que eso mató el régimen socialista, el llamado socialismo real europeo, en la cultura, en el deporte, en todo, en la ciencia, ¿no? Yo recuerdo que yo estudié en esta fecha, yo tuve mis estudios universitarios en esta fecha, y tuve, o sea, lo que se presentaba era como, vamos a decir que un régimen paradisíaco, donde estaban, era poseedor de todo tipo de bondades y de justicias, y bueno, en definitiva, cuando ocurre aquello, uno le surgieron unas cuantas preguntas, le surgieron a uno sobre lo que decían los libros, lo que decían las revistas, lo que decían las publicaciones que venían, sobre todo de Alemania, que venían sobre todo de la Unión Soviética. Y esto también no fue más que el fin de un metarrelato que estuvo instaurado durante el siglo XX y que en buena medida también nutrió la cultura de esta etapa y que fomentó también una educación que no fue, el ideal socialista no surge allí, surge en Inglaterra, en otras condiciones, en las ideas de Saint-Simon surge el ideal socialista de la educación, pero que bueno, en aquella ocasión fue visto como una proyección utópica, como una proyección ideal. Entonces, en estas condiciones yo creo que sí vale hablar de ilusión, de elementos que todavía no hemos consagrado, y realmente el conocimiento no se ha sustentado en una concreción en la práctica. De ahí que, bueno, obras como las que se han fomentado, las que la UNESCO ha fomentado que se escriban, tienen un carácter, me parece, o sea, yo aplaudo el hecho de que hayan obras como las que ha escrito Edgar Morin, todas, no solamente la que usted convocó a debate. O sea, yo creo que hay un ideal muy interesante, incluso que viene de Faury, me parece que se llama el informe Faury, es el primero que se hace, y después viene el de Lors. Y aparece entonces, muy seguido, muy cerquita del informe de Lors, aparece los 7 saberes, los 7 saberes básicos de la educación del futuro, que incluso, fíjense, esta es una obra que a mí me parece importante. Por cierto, mi regreso a Cuba, tengo un seminario con mis estudiantes que se quedó ya preparado y ellos están estudiando ahora, porque vamos a dedicarle un seminario a estudiar los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, y una parte del grupo y la otra va a estudiar la vía
también de Edgar Morin. Yo creo que es una expresión del pensamiento contemporáneo muy interesante que vale la pena, si no abrazarnos a él totalmente, hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerlo presente cuando se va a hablar de educación, cuando se va a hablar de cultura, cuando se va a hablar de formas de conocer, de pensar y de reestructurar la educación. Yo creo que es un referente, sin ningún lugar a duda es un referente. Entonces, no sé, me parece que esto para empezar, ¿no? Y sería bueno escuchar a otro colega, porque si no, yo no quiero, a mí me gustaría escucharlo a ustedes, porque sería muy cansón que ustedes me lloren a mí nada más. No. Bien, bueno, de cualquier manera, mi apunte acerca de algún tipo de análisis relacionado con Cuba y la caída de la Unión Soviética tiene que ver con el momento de crisis que estamos viviendo en este momento. El mundo se advierte amenazante en el sentido de que las solidaridades que se estaban intentando construir a partir de mirarnos como humanidad, en buena medida romper las fronteras de la raza y de la nacionalidad y constituirnos en un sistema mundial solidario, al menos en términos de la esperanza, se ven más lejanos ahora que hace 2 décadas, ¿sí? Y se ven terriblemente amenazados en este momento. Entonces tiene uno la impresión de que hay un parteaguas que además no quiere uno remitirse a la situación del siglo XX y los años de 1914 a 1934, que es el desarrollo de los sistemas de ultraderecha, el advenimiento del fascismo, el nazismo, el falangismo en España, etcétera, ¿no? Son momentos de retraimiento, de una exaltación de lo nacional y de un surgimiento de los racismos que se mantenían ocultos por ahí en la población. Bueno, de manera escalofriante estamos viendo otra vez esa situación, ¿no? Y sin embargo tenemos que salir adelante y sobrevivir a esto, ¿no? Y yo siento que probablemente, no lo viví, pero desde fuera, probablemente para Cuba la caída de la Unión Soviética era una especie también de fin del mundo, ¿no? Y sin embargo salieron adelante. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿cómo fue la experiencia? A ver, mire, conservan, etcétera. el otro día recibimos allá en la universidad una delegación canadiense y a mí me invitaron a ir ahí. ¿Verdad? O sea, digo que me invitaron porque ahí yo estoy dentro, vamos a decir, dentro de la directiva oficial de muchos años lo fui. Me invitaron a estar con los canadienses. Entonces un canadiense levantó la mano, hizo una pregunta y se miraron para adelante, para arriba, y me dijo, bueno, eso me toca a ti. Miren lo que preguntaron los canadienses. ¿Cuál es a qué modelo, ¿no? ¿A qué modelo se afilia Cuba? Pero evidentemente la pregunta era ¿qué cosa nosotros tomábamos el extranjero? ¿Qué modelo qué paradigma extranjero tomábamos nosotros de educación para la educación cubana? Entonces, bueno, sí, me vi obligado a responder a aquella pregunta. Entonces eso es lo que voy ahora a compartir con ustedes, esa visión. Es cierto que nosotros tuvimos una influencia muy grande de esta etapa que usted está comentando. Esto yo lo escribo en un artículo, un trabajo que, por cierto, es probable que se publique en una revista de la UNAM, creo que para el año 17 o 18, que fue lo que estaba en cola el artículo, una revista de prensa, acá en México. Vuelvo a insistir, una visión muy crítica que he dado del desarrollo de la educación y de la pedagogía cubana, 2 cosas distintas. La educación como un proceso y la pedagogía como ciencia. Luego hago un análisis de todo su devenir histórico. Bueno, ahí de cierta manera yo creo que están las claves de esta problemática. Nosotros, como ustedes, como México, tenemos una historia y un pensamiento en educación muy rico, o sea, muy variado, muy interesante.
Yo me voy a remitir a una de las figuras que a mí siempre me gusta llamarle Don José de la Luz y Caballero. Y cuando digo como el don, no es simplemente una forma de denominación por algún tipo de señorío. Más bien, si acaso hay algún señorío, es un señorío en el orden de las ideas y en el orden de una ejecutoria verdaderamente magistral en la educación. Fíjense lo que dijo José de la Luz y Caballero en el año 1831. Dijo lo siguiente. O sea, le hago brevemente una acotación. Entre los años 1828 y 1832, este hombre había hecho un recorrido por Estados Unidos, por España, Alemania, Inglaterra, Italia, había incluso ido hasta Egipto. Para la gente. Entonces, había hecho un recorrido y yo veo en eso los primeros activos en la educación cubana, que era la educación comparada. O sea, él fue no con un propósito turístico, sino que fue a estudiar la ciencia, la educación y la cultura de esos países. Cuando llega a Cuba escribe hace un proyecto para presentarlo ante el gobierno, que se llama Proyecto de Instituto, y miren el nombre que le puso, Proyecto de Instituto Cubano. En aquella fecha, 1833, todavía la denominación más en uso era criollo, no cubano. El cubano es un término que aparece después de 1868, donde ya hay una conformación, una configuración de lo nacional, de la nacionalidad, o sea, la nacionalidad deviene en nación, y eso ocurre a partir de 1868. Sin embargo, en el año 1833 dice Instituto Cubano. Entonces, decía en su fundamento del instituto, dice, ni en la sustancia, ni en el modo, ni en el contenido, ni en los métodos, ni en la sustancia, ni en el modo, debe concebirse un plan científico para La Habana, como se concebería para Londres o para Berlín. Para mí, la clave de todo el asunto, de lo que ha pasado después, estaba en el seguimiento a ese principio de Luz y Caballero. O sea, en la idea de ser original, en la idea de que se había que atender una educación que era a partir de nuestras necesidades. Entonces, el proyecto que él hace del instituto, el instituto tenía dos secciones. Una sección para formar técnicos. ¿Técnicos para qué? Para trabajar en el campo. La economía nuestra era agraria. Entonces, lo que hacían falta eran técnicos agrícolas. Entonces, el instituto, ya le digo, tenía la designación de Instituto Cubano para formar técnicos para trabajar en el campo y de la economía agraria, básicamente la de la industria azucarera, y tenía otra sección, ustedes saben, dirigida a formar maestros. O sea, una escuela formadora de maestros. Pero además, Luz y Caballero diseñó todo, cada laboratorio, con cada instrumental que requería, cada plan de estudio de cada uno de los dos institutos, la escuela, la formadora de maestros, con su sección para hacer prácticas preprofesionales, con una revista, con investigación, o sea, eso usted lo lee y tú dices, esto cómo es posible que una persona haya escrito esto en el año 1833. Bueno, después, por algo, Martí lo significó y dijo, no, dice, Hugo Martí de él, supo cuánto se sabía en su época, oye, para poder decir eso de una persona, ¿cómo es? Poder afirmar eso de alguien, supo cuánto se sabía en su época, pero no para hacer alarde, para no hacer carrera, sino para transmitirlo, lo que sabía. Ese fue Luz y Caballero. Yo creo que la educación cubana está sentada sobre pilares de esta naturaleza, sobre pilares. Después, yo cité allá en la conferencia en dos ocasiones a Enrique José Barón, Manuel Rodríguez, o sea, hay todo un conjunto, el propio Martí, hay todo un conjunto de figuras que yo creo que es lo que han designado que después de la caída del campo socialista y de que vamos a decir, de que hubo un desmedido, yo lo valoro así, lo critico de esa manera, un desmedido seguimiento al llamado socialismo real, a los teóricos de la educación socialista. A mí un día me comenta un doctor, colega nuestro, que visitó la Unión Soviética, y allá en Cuba prácticamente el que no conocía a Talísina era tildado de ignorante. Talísina, ¿no? La optimización del proceso de enseñanza, esa era una doctora soviética, y él llegó a la Unión Soviética y preguntó, y bueno, y los trabajos de Talísina, ¿dónde investiga Talísina? Y dijo, Talísina, ¿qué es aquí? Talísina es una aquí.
O sea, que nosotros estábamos tomando a alguien que allí era una más, y era tildado de ignorante y que no conociera, y no citara los trabajos de Galicia. Entonces, cuando ocurre esto, yo creo que de cierta manera nos permitió darnos cuenta que a donde había que mirar era volver a mirar hacia adentro, volver a mirar y anclarnos dentro de lo que nosotros nos hacía falta, dentro de lo que nosotros teníamos que tener como desarrollo, como proyecto educativo para desarrollar la nación cubana. Hubo un periodo donde quizás nosotros no se estudió con toda la vehemencia, con toda la profundidad, no nos abrimos, lo he dicho siempre, lo he defendido de esa manera, no nos abrimos lo suficientemente a América Latina, que es nuestro contexto cultural e histórico, por razones, es que, porque es nuestra historia común, está aquí, no estaba al otro lado ya del continente, al otro lado del Atlántico, perdón. Entonces, creo que las redefiniciones que hemos tenido han sido, actualmente, han sido en buena medida tendentes a tener un modelo propio, o sea, tener una educación concebida en correspondencia con nuestras necesidades, teniendo una amplitud grande en lo que respecta la formación teórico-metodológica de nuestros profesionales, de nuestros maestros. Ayer me preguntaba, bueno, metodología de la investigación, teníamos un amplio debate por acá, un cuerpo académico en esta misma institución, y bueno, yo hablaba de esto, y yo decía, no, que allá no todos pensamos igual. Hay incluso en el país vigentes distintas formas de orientar las tesis, de evaluar las tesis dentro del propio país, lo cual para mí representa algo que debe ser superado. No es que todos necesariamente tengamos que pensar igual. Yo creo que es muy rico que haya diversidad en el pensamiento, pero tiene que haber referentes, referentes comunes. Cuando Martí decía, ingéntese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestra república, eso es un principio esencial. El tronco tiene que ser de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía. Tiene que salir de ahí el referente y tener el suficiente intercambio y comercio de ideas. Como digo, comercio en el sentido de intercambio, no de cartelismo, sino de intercambio de ideas. Estar a la altura de lo que está ocurriendo. Por eso digo, hay que saber a Morán, pero yo prefiero descubrir y utilizar un teórico nuestro, una filosofía nuestra. Por cierto, no sé si está por acá suficientemente extendido, siempre me gusta considerarlo lo más justamente posible. Me gusta mucho la obra de un filósofo peruano que se llama Edgar también, pero no Morán, sino Edgar Montiel, un filósofo peruano que habla de la autenticidad de nuestra cultura, de la necesidad de estudiarnos de nosotros mismos, de tener precisamente nuestros referentes culturales bien establecidos, desde una autonomía del pensamiento, de reconocer nuestra filosofía como una expresión riquísima de pensamiento y de la cultura. Hay culturas que lamentablemente nos tildan de que nosotros somos libidinosos, borrachos, vagos, y ese ideal todavía queda establecido y que viene de la etapa de la colonia. Y en muchos filósofos cultos alemanes dice que ni los africanos, ni los asiáticos, ni los latinoamericanos tenemos filosofía, tenemos pensamiento teórico, pensamiento abstracto, que somos más artísticos, que somos más dados a expresiones emocionales, ¿no? Y en cierta medida es la expresión psicológica nuestra. O sea, nosotros sentimos pasión cuando vemos una novela. Siempre les recuerdo a mis estudiantes un pasaje de 100 años de soledad, cuando el comerciante Bruno Crespi llevó el cinematógrafo a Macondo. Entonces la gente iba y dice que compraban los boletos en las taquillas con bota de león y entraban a ver la película. Pero entonces se desanimaron cuando descubrieron que uno, por el que habían llorado su muerte en una película, estaba disfrazado de árabe bailando en la otra. Entonces pensaron que el cine era un engaño y le rompieron el cine al comerciante italiano. Yo creo que esa escena, eso que relata García Márquez, no es más que la expresión de nuestro ser, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Entonces, esa cultura tiene que tener un modo de filosofar que no se puede parecer, que no puede ser la misma con que la hacen los europeos
con lo que la hacen los ingleses. Ellos tienen otro ritmo de vida. Usted ve, usted se lee una novela inglesa o una novela alemana y tiene una forma expositiva. Ve una película de esta nación y tiene un ritmo. Y a veces mucha gente dice, ay, qué aburrida, qué va, no puedo. Ponga a alguien a ver el séptimo sello de Bergman y pregúntale después a ver qué le pareció el séptimo sello de Bergman o la fresa silvestre del propio Bergman, Ingrid Bergman. Y son clásicos del cine. Yo les digo a ustedes, yo las he visto y he hecho un esfuerzo extraordinario por llegar al final a verlas, pero ya no las veo. No, por algún momento decir, no, yo la vi, pero y forjarse una opinión, pero hay que hacer un ejercicio para ver esas películas. O sea, es otra forma de expresión, sin embargo, es otro rostro que tiene el hombre que en otra cultura, en otras condiciones, que actúa de esa manera. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestro medio vamos a decir que un acomodo a las formas de expresión de la filosofía y del pensamiento que tengan que ver con nuestra historia y con nuestra cultura. Y por supuesto, en relación a eso, también configurar nuestra educación. La historia de las reformas, de los cambios y las ideas del perfeccionamiento de la educación en América Latina han tenido un constante y sistemático desencuentro con el maestro. O sea, se hace una reforma con desconocimiento de quién es el que la tiene que ejecutar. Y en el momento actual contra los profesores. Entonces, bueno, iba a decir eso a continuación. Y en algunos casos, en contra. Vaya, eso es una cosa increíble. Pues ya incluso con párrafos y con ideas que tienen un sentido punitivo. O usted o hace esto, o yo me desentiendo de usted. No, ¿cómo usted va a hacer una reforma a espaldas? Primero del maestro y segundo de la familia, del niño, del adolescente. Ese es el que la va a recibir. La educación no es más que un proceso de preparación del hombre y la mujer. Lo digo hombre, lo digo en más en sentido genérico. Del hombre para la vida. Y esa preparación lo implica todo. Implica la ciencia, implica la cultura, implica los modos de hacerlo, implica todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos procesos configuradores? Si nosotros violentamos, entonces, parte de la lógica que debe ser de tener a todos, vamos a decir que identificados racionalmente y emocionalmente con lo que deben hacer. Otra de las cosas que había por ahí, yo también, esto está en la vía, pero en la vía Edgar Morin reconoce que la profesión, el ejercicio del maestro es un elemento de identidad, de amor, es algo que implica conciencia de lo que hay que hacer. Si la persona que no esté en disposición de enfrentarse de esa manera a un aula, que se dedique a otra cosa. Puede ser bueno en otra cosa, pero para hacerlo en un aula tiene que tener identidad, tiene que tener dedicación y tiene que tener un alma forjada de manera especial para entender a las personas, para guiar a las personas, para compartir con las personas. Y yo creo que las reformas no han sido hechas en sentido general. Yo no me ubico solamente en México. Cuando usted estudia el caso de Colombia, el caso de Ecuador, en muchas ocasiones han contratado y le han pagado una millonada a especialistas españoles, por sobre todo a las cosas que todavía nos quedan en nuestra conciencia, que los que saben son los españoles. Y los buenos son los españoles. Bueno, yo no dudo que César Coll sea una eminencia y que tengamos que estudiar, pero César Coll no es el que tiene que venir como a hacer la educación a América. Porque en última instancia César Coll va a venir con su pensamiento español, con su pensamiento europeo. ¿No? Y lo va a hacer hasta de manera inconsciente porque esa es su plataforma, esa es su cultura. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto en el arte que un determinado creador ha fracasado cuando va a intentar explorar en un tema nuestro de aquí? Porque no conoce, no se adentra en la cultura, ¿no? Este hombre tan grande, Sidney Pollack, cuando hizo África Mía, no pasó de ser una mirada rosada a la problemática del hombre y de la cultura africana. Sidney Pollack, y que contó con un reparto estelar.
Entonces, es una obra muy superficial. Exactamente, pero ¿por qué superficial? Porque no conoce en puede profundidad el poder calar en las honduras que desde el punto de vista humano y que desde el punto de vista existencial tenía África. Tenía África. Y eso nos pasa también a nosotros. En muchas ocasiones se hacen convocatorias para entonces escoger a quién es que vamos a elegir para que venga a decirnos cómo tenemos que hacer nuestra educación. Nuestra educación la tienen que decir cómo se va a hacer, no es ante todo, en mi modo de ver, pero bueno, yo soy un simple maestro y a mí nadie me tiene que escuchar, pero a mi modo de ver la tienen que decir los maestros. ¿Para qué sirve entonces la gestión en la escuela? Para que ustedes de la propia escuela propicien el modo de hacer las prácticas más eficientes. Pero más eficiente ¿para quién? Para una estadística, ¿no? Más eficiente para el que está sentado ahí, que es el que la está recibiendo. Y es el que va a estar rigiendo los procesos humanos, científicos, políticos y culturales dentro de 20 años, 30 años. Creo que la cosa anda por ahí. A mí me gusta particularmente, hemos estado platicando, él mismo y un servidor platicamos un rato por allá en Ciudad Juárez, y me gustó especialmente, porque también tiene que ver un poco con mi estilo, cómo esa mezcla de los temas académicos con temas relacionados con la literatura, con el arte, ¿no? Las alusiones que se hacen al cine, a una novela de García Márquez, etcétera, nos conectan con el mundo. Porque quizá uno de los grandes problemas de la cultura occidental sea esa separación entre la academia y el arte, el sentimiento, la emoción, las pulsiones, etcétera, ¿no? Como educadores necesitamos recuperar esta idea humanista relacionada con la integración de todos estos elementos para convertirnos verdaderamente en seres humanos, para operar en un mundo solidario, que sea capaz de mirar a los ojos al otro, al que está enfrente. Nuestra tendencia hacia el egoísmo es otra herencia que tenemos de la modernidad. O sea, la exaltación del individualismo y del egoísmo es una filosofía además ampliamente difundida, no oculta. Eso es explícito de los países, exaltada por Estados Unidos y los países europeos, ¿no? Entonces eso va a contracorriente evidentemente con el sentimiento solidario y con la necesidad que tenemos unos de otros. Creo que este pensamiento escindido, propio de Occidente, tampoco reconcilia nuestra naturaleza biológica y nuestra naturaleza social. Es decir, de hecho renegamos de nuestra naturaleza biológica, renegamos, es incluso aterrador desde el punto de vista del cristianismo, es aterrador pensar que somos animales, ¿no? Los ultraderechistas dicen que reniegan de la teoría de la evolución del origen de las especies, porque si yo no puedo ser pariente de un simio, pero ¿por qué no? Si compartimos el planeta, compartimos la Tierra, en esa medida genéticamente también son nuestros semejantes y tenemos responsabilidades con él. O sea, no se trata solamente de la humanidad, sino se trata de la vida en la Tierra, de la vida planetaria. Y esas visiones desde lo educativo solamente se pueden construir a partir de la mirada, de mirar a los otros, de vernos en los otros y cómo somos parte de los otros. El otro me complementa. Como especie somos una sola especie, ¿no? Por otra parte, me gustaría retomar un poco esta idea de la búsqueda de lo propio, ¿no? De la búsqueda profunda de las raíces culturales, porque tampoco podemos ser ciudadanos del mundo si no tenemos una raíz profunda que nos sustente. La humanidad solamente se puede sustentar a partir de un desarrollo personal y social, nacional, propio, auténtico, abierto, que me permita cobijar y respetar otras expresiones diferentes, ¿no? Y mirarlas como la posibilidad de la riqueza de ser humano. Es una dice que no, pero
uno debe Digo, hacer el por lo esfuerzo. difícil. Sí, es muy complicado, requiere un esfuerzo. Por supuesto que lo más cómodo es encerrarse sobre sí mismo y dejar que el mundo ruede. Si yo estoy bien, ¿qué importa que los demás estén mal? ¿O qué importa que haya miseria, marginación, etcétera? Si a fin de cuentas el mundo funciona, ¿no? Sí, al fin de cuentas hay desarrollo y yo estoy cómodo. Pero resulta que la incomodidad del otro, de los otros, también debe ser mi incomodidad. Porque a fin de cuentas eso a largo plazo se va a revertir. De hecho ya está sucediendo, ¿no? Los fenómenos del calentamiento global, las hambrunas, el derretimiento de los hielos en los polos, son por culpa de nuestra irresponsabilidad, son por culpa de nuestra ceguera. Tiene que ver con el pensamiento moderno que aspiraba a controlar los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. Es decir, saber para conocer y conocer para transformar. ¿Sí? Y esa transformación implicaba dominio. Es un pensamiento colonialista. ¿Sí? Y sin embargo tenemos que preguntarnos hasta qué punto el pensamiento occidental parasita en nosotros. Porque no somos autóctonos americanos, somos producto del choque de dos o de múltiples culturas que se han fusionado. Entonces construir una cultura propia tiene que ser a partir de la plena conciencia de lo que somos y de nuestro pasado, y de asumir la culpa también y nuestra participación de cargar con el pensamiento colonial. Preguntarnos qué tanto la escuela realmente es transformadora y no conservadora del statu quo. Reproductora. ¿Sí? ¿Qué tanto no cargamos? Y hemos estado hablando de la reforma educativa y de lo dominante que son las líneas de política educativa de la OES, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se me hace más fácil decirlo así que acordarme el orden de las siglas, ¿no? Sí. La OCDE es la que dicta, fíjense bien, un órgano por excelencia del mercado, es un órgano de cooperación de mercado, de cooperación económica, dicta políticas educativas para el resto del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente esas son formas y expresiones de colonialismo y que nos llegan a las escuelas y las tomamos de manera crítica, porque al final de cuentas son especialistas, son científicos, gente que sabe de esto, que sabe de lo que habla y que por lo tanto debemos. Por lo tanto es algo bueno, implica progreso, etcétera, ¿no? Permíteme apuntar una cosa sencilla de esto que estás diciendo. Con el mismo sentido de lo que dice de la orden, se aplica al Fondo Monetario Internacional. Sí, en el ámbito económico. Los que dictan recetas de reajuste son banqueros. Son banqueros. Y los que dictan recetas educativas son banqueros. Entonces, las recetas educativas son banqueros. Por ejemplo, hay que leerse los trabajos de Adriana Pulgroso. Adriana Pulgroso es una analista argentina muy seria, muy profunda. Y yo creo que ha revelado el impacto que tuvo el seguimiento a pie juntillas para el caso de Chile y de Argentina de las fórmulas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. O sea, disminución de preescolar, todo un conjunto de cosas. En el financiamiento fueron cambios drásticos, en el equilibrio o en el favorecimiento de la educación pública entre la educación pública y la educación privada. La educación pública salió perdiendo increíblemente, porque la educación privada tiene subsidio. O sea, eso es increíble. Lo paga el Estado. Exactamente, de cierta manera. Entonces, yo, con esto que tú dices, David, de la insistencia, o sea, que nunca se puede olvidar la atención al ser humano y la formación del ser humano. Leo un fragmento sencillo que tengo por acá de José Martí, donde dice: se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor es lo que prevalece. O sea, mira, si no tenemos escuelas, si no tenemos maestros bien preparados, entonces ocurre esto. Tenemos ese proceso delante. O sea, con teorías que llevan a una, vamos a decir que a una exaltación de la individualidad. Entonces vamos a
llegamos a entender entonces como lógico la racionalidad instrumental. Claro. O sea, como una racionalidad que en definitiva debe ser censurada, porque bajo la lógica de la racionalidad instrumental, que es expresión de estos falseamientos de la cultura moderna o de las tradiciones de la aparente modernidad o la posmodernidad para la cultura moderna, lo que lleva es la aniquilación de expresiones humanas, a exterminios de culturas, a exterminios de personas también, incluidos dentro de esas culturas. Creo que es algo que nunca debemos olvidar y debemos estar presentes, alerta para. Sí, en realidad la barbarie está ahí, O sea, la barbarie nos acompaña, así como somos capaces de expresiones sublimes relacionadas con el espíritu, como la literatura, las artes, la creación humana en general, somos capaces de las mayores atrocidades del mundo. Y esos dos elementos están presentes en nuestra naturaleza humana. La educación tiene la función justamente de contener esa parte irracional que huye en nosotros, que está ahí presente. El problema es que en ocasiones hay decisiones de carácter político que justamente exaltan a través de la razón instrumental, justifican actos irracionales, ¿no? ¿Justifica los medios? Sí, por supuesto, Maquiavelo. Por ahí Grisi nos hizo unas anotaciones, no sé si tenga algún comentario. Sí, si mal no recuerdo, en el capítulo 3, Edgar Morin suele manejar triadas de conceptos. Y esa aparece en el capítulo 3 y nada más como para reforzar lo que usted comentó, el individuo, según esta concepción, si nosotros queremos transformar el mundo con la cabeza bien puesta, necesitamos vernos no solo como individuos, sino como parte de una sociedad. Y esa sociedad asumirnos a su vez como parte de una especie, de un género humano, y es a lo que nos lleva nada más. La conjunción de esos tres es donde está la clave para seguir siendo humanos y para perpetuar la especie, porque está en peligro. Hay algo interesante, o sea, no nacemos humanos, nos hacemos humanos. La interacción con el otro, o sea, de ahí que no seamos puramente animales o puramente biología, también somos sociedad y nuestra naturaleza social está inscrita ya en nuestro código, pues, genético, pero entre comillas, ¿no? Porque lo que nos hace humanos son los otros, la interacción con los otros. Lo que crea lazos de humanidad es la posibilidad de diálogo, de interacción, de construcción de identidad, de identidades. Por lo tanto, si queremos avanzar en eso, necesitamos construir identidades cada vez más amplias, más abarcativas, ¿sí? Pero centradas no en el dominio, sino en la horizontalidad, en el diálogo, en la interacción, en la igualdad, pero entre comillas, porque es en el marco de la diversidad, o sea, iguales pero diferentes. En esencia igual. Es lo que le llaman equidad. Es lo que le llaman equidad. El otro sí, es otra triada. Él habla de la transformación, porque eso es un interés permanente en las obras de Edgar Morin, y la transformación tiene esos tres requisitos. Si nosotros queremos cambiar algo, no basta con saber. Podemos saber o tener conocimiento, los saberes de los que habla Edgar Morin, y podemos estar en un lugar que nos permite transformar situaciones. Pero si no queremos, o sea, si no se da la conjunción de esos tres factores, no se va a dar el cambio. No se da. A veces nosotros estamos donde podemos generar transformaciones y queremos generar transformaciones, pero sin esos saberes difícilmente vamos a generar una transformación que vaya en el sentido que la queremos encaminar. Y la otra combinación es: a veces queremos y a veces sabemos, pero no estamos donde podemos. Entonces hay que buscar la vía, la manera de generar transformaciones con la cabeza bien puesta. Como no es nada más la crítica la que nos va a encaminar a la transformación, es
conjunción de voluntades, la conjunción de saberes y el poder hacer. Y de quereres. Querer, saber y poder, esa es la que más me gusta de las triadas que he conocido. Que Son bucles, ¿no? ¿No le llaman bucles a eso? No, les llaman tríadas. Claro. Conjuntan 3 elementos ahí. Muy bien, pues Tiene somos que- todo oídos. Sí. ¿Este proceso es individual? ¿Puede ser individual? ¿Cómo? ¿O debe ser, pues, Tiene que ser social? Es que se llama tríada porque son las 3 cosas al mismo tiempo. Es decir, usted no puede quebrar Pero de manera esos individual. elementos. A eso me refiero. Personal. Puede Tiene que ser una visión de social conjunto. también. Lo que pasa es que Puede- para mí desarrollar sería más fuerte con una visión de conjunto. sí, pero el individuo no puede desarrollarse si no es a partir del grupo, ¿no? O sea, la educación es fundamental en este sentido. Entonces, el desarrollo individual va acompañado del desarrollo social, del desarrollo en su medio. Desde luego que somos los individuos, la historia determina, la sociedad determina quiénes somos como individuos. Hay un conjunto de determinaciones como el lenguaje. Yo no escogí hablar español o el español como mi lengua materna. Nací en el seno de una familia que habla español, bueno, que pretendía hablar español. Sí, yo no escojo eso, y como eso hay un conjunto de determinaciones, pero también el individuo transforma a la sociedad. Y por supuesto, esas transformaciones tienen un conjunto de descentraciones, ¿no? O sea, yo como individuo puedo cambiar cosas, pero no la mayor parte de las cosas. Necesito de los otros para poder. De hecho, como individuo no puedo hacer nada. O sea, yo solo en una isla desierta lo único que puedo hacer es malvivir. ¿Sí? Necesito de los otros. O sea, para realizarme plenamente, ¿sí? Necesito trascender mi naturaleza biológica y convertirme en ser humano, estar con y para los demás. De hecho, no tiene sentido vivir para uno mismo. A ver, todo el dieterío que tienes ahí, ¿no? Toda la lata que te dan, que los traes por aquí, etcétera, pues es lo que lo hace a uno existir, vivir. Es lo que te hace abuela, ser alguien, eres abuela. Eso no eras antes de tener nietos. Qué poca abuela. ¿Y qué abuela? Sí, y reniega uno de los hijos, de los nietos, de los padres, etcétera, pero los necesitamos profundamente. Porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. ¿Sí? Pero descentrándolos, necesitamos de nuestros iguales en la sociedad. De manera aislada o como grupo, como equipo, tampoco podemos sobrevivir. Necesitamos otros grupos, otros equipos, otras visiones de otros lados que nos alimenten, que nos Es que la familia enriquezcan. sigue manteniéndonos en ese núcleo, ¿no? Pues es nuestro primer núcleo de protección. No, yo hablo Pero en luego el va- presente, no hablo en el desarrollo. Son como las cajas sino en el chinas, ¿no? presente. Ajá. O sea, las matrushkas. Vas abriendo y está. Dentro de esta caja que llamamos sociedad hay múltiples cajas. Sí, porque dice, yo que me nos preocupo contienen. por mí y por mi familia. Pero eso cree uno. Aún en las posiciones más egoístas uno cree que es uno y su familia. Pero es una falsa percepción. Forzosamente en alguna noche de apagón necesitas tocar la puerta del vecino y decirle, ¿no tiene una vela? Sí, o sea, que eso también es una ilusión, la ilusión de que yo como individuo controlo, soy dueño de mi futuro e individualmente hago lo que me da la gana. De hecho, sucede todo lo contrario. O sea, estoy atado a un conjunto de determinaciones de carácter social que me obligan a ser lo que soy y a actuar como actúo. Incluso físicas, ambientales. ¿Verdad? Todo. Y con la visión esta ecológica, sobre todo, pues cualquier cosa que hagan otros, incluso aunque yo no esté afectando, pudiera pensarse que no es así, que no esté afectando directamente la cuestión ambiental, de todos modos lo que hacen otros me está afectando a mí. Sí. Sin embargo, creo yo que, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero entonces, ¿cómo se materializa en una filosofía, por ejemplo, neoliberal?
que exalta el individualismo. Algo de lo que empecé a leer de este libro de Morales, esa parte de estamos muy segmentados, está muy parcializado el pensamiento, está muy especializado el pensamiento, no alcanzamos a tener una visión global, que tú la tienes y pues yo creo que aquí todo el mundo lo tiene, pero vas y te enfrentas ante esa realidad y luego viene y nos invita a un pensamiento latinoamericano, totalmente de acuerdo, por ahí revisando a Enrique Dussel, desde cuando nos está invitando a esa parte, pero cómo luchar con esas monstruos en términos de lo que mencionó la OCDE, el Banco Mundial, y que uno de sus valores principales es el mercado, y el mercado va a la individualidad. Si no, no estaríamos en el estado de cosas en el que estamos, y yo sí estoy convencida de que la escuela es una reproductora, si no al 100%, hay estos espacios de resistencia. Estaba yo como ejemplo. No. Estos espacios de resistencia donde tenemos que pensar, donde tenemos que reflexionar, pero también cómo hacerle con eso de la visión europea. Si cuando uno se mete a buscar por ahí trabajos, efectivamente lo primero que sale en Google son trabajos de España, sobre todo, ¿verdad? Porque lo ponen en español, ¿verdad? Y rara vez uno, ¿cómo se dice? Como disciplina dice uno, pues voy a ver qué están escribiendo los cubanos sobre esto, voy a ver qué, sí, a veces salta un argentino, a veces salta un chileno, pero por lo general saltan los españoles, por ejemplo, yo en los temas de género, es lo primero que brinca, ¿no? Pero bueno, yo más que nada eso, o sea, yo no dudo, exactamente, somos dice Durkheim, somos asociales cuando nacemos y nos vamos haciendo sociales a través de las instituciones, pero esas instituciones están dentro de un modelo muy fuerte, dentro de un sistema como nunca, por eso es que estamos en crisis y que nos lleva a esa individualidad que a veces sin elementos, decía Gris, o sea, a veces puedo querer, bueno, quiero, puedo saber, pero o puedo, no soy maestra, quiero, pero no sé, ¿sí? O en esa triada. O sé, pero no puedo, no puedo, no quiero. Que yo por lo general casi creo que a veces es no querer. Es no querer. Y en gran parte del magisterio es el no saber, en eso sí hay que reconocerlo, ¿sí? Porque los espacios están muy reducidos para este tipo de reflexiones, Sí, donde más lo porque van a se ver. ha convertido en una cuestión técnica. Exactamente. O sea, el gran problema de ser profesor instrumental. es que estamos dentro de la racionalidad instrumental. Así es. Ayer me habló por ahí una persona que me dice, no te imaginas lo angustiada que estoy porque el sábado presento el examen de la reforma. Le dije yo, hijos, dijo, sí, yo soy de las voluntarias, órale. Entonces dice uno, hijos, a ver cómo, porque la semana pasada fueron los que no, por algún motivo no presentaron, no sé, ahí no, pero ya hay voluntarias, personas que de manera voluntaria van a ir porque si no se van a quedar bajo en el discurso o en el metarrelato si no te subes a este tren de la reforma te quedas abajo y fuera, ¿sí? Te vamos a bajar del tren. Muy bien, era así como que poner en la mesa, ¿no? Decir, sí, es complicado cómo aterrizarlo con esa mentalidad individualizada, muy individual. O sea, estás diciendo, estoy de acuerdo, pero ¿cómo le hago? Realmente, ¿cómo se hace sobre todo en un sistema, en una estructura que tiene cierto funcionamiento, incluso tiene ciertas formas de pensar, te aliena y todo eso? De todos modos, es difícil, como que mientras no se dé una decisión oficial y diga, ahora sí, todos vamos a caminar hacia esto de la cabeza impuesta. O sea, vamos a reformar el pensamiento y la educación, o sea, así como lo plantea Morán. Pero mientras eso no pase a una posición oficial, como que difícilmente puedes entrar, ¿no? Por acá estaba Ricardo. Yo agrego, tenemos un problema, estamos en una reforma y esa reforma está puesta de arriba o de fuera, de arriba hacia todos nosotros. Y es tiempo real, ahorita. O sea, ahorita está sucediendo. Tenemos un problema, sería ahora la pregunta. ¿De qué naturaleza es este problema? Empieza el problema
con saber si lo consigo, como que tenemos como un problema, Ahí empieza el asunto. Porque parece ser que hay bastante gente, pudiéramos estar en eso, que ni siquiera nos vemos implicados en este asunto. Es problema de otros. Entonces el asunto es más profundo, mucho más profundo, y no es un asunto de una declaración. Es que estamos en un problema porque usando el pretexto del libro, las ideas que están planteadas ahí, reformar nuestro pensamiento. ¿Cómo se le hace a eso? O sea, ¿cómo hacerle para transformar una visión que nos lleve a actos, a sucesos diferentes? De modo que todo este cruce que se ha hecho aquí, genial, tantas cosas, alimentan algo, una inquietud. Pero, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué rumbo llevamos? O sea, vamos para el mismo rumbo. Coincidimos en ideas, porque coincidimos en varias cosas que se afirman. Y luego, ¿cómo las traducimos? Esta fórmula, la de este lado, le digo fórmula, no es despreciativo, es en todo caso Triada. La triada. Sí individual y sí social. Una nación completa puede coincidir en querer, en poder y en saber cómo. Puede coincidir. Un colectivo como el CID puede coincidir en esas tres cosas. Un gremio. Puede, pero ahora la pregunta, ¿y cómo le hacemos para que sea eso? Para que sí. La historia es prolija de ejemplos de eso. Pues más que el Sí. Entonces, ¿estamos en un problema con una reforma, compañeros? Una en América. ¿Estamos en un problema con esta inundación de información y que no sabemos qué hacer? A ver, ¿y cómo está un adolescente? Imaginen el adolescente que quieran en la secundaria que quieran. Y dígame cómo está esa personita, dígame cómo está ese ciudadano de México y del mundo. ¿Le cae el 20 que es ciudadano nación y es ciudadano del mundo? ¿Y cómo se va a defender contra los monstruos? Con Facebook no es. Ni siquiera sabe que son. Es paranoia. No es paranoia ya. Bueno, yo planteo porque pues pienso, estoy con ustedes, estoy pensando en si busco. No, está bien, puede ser incluso paranoia. Está duro el discurso. Porque si sale bien para, si sale muy cómodo, pues ver pasar el río. Les hablan a ustedes, no a mí. Debe de servir para algo estos pensamientos. Tenemos que darle sentido. Por allá está Grisi y luego Claudia Celina. Antunes ve los procesos de cambio educativos y en centros escolares desde esa parte de la reforma y pone la base a la innovación. Entonces ahorita estamos tratando de atender lineamientos generales que van para todo el sistema y quizá la clave está otra vez, volvemos no solo a lo local con la recomendación que nos hacía él, no solo a lo local sino a mi institución. Los procesos de innovación se dan si se actúa de manera permanente o si trasciende un tiempo con una acción que sea benéfica para el propio centro, para los alumnos, fundada en las necesidades de los alumnos. Entonces apostarle a la innovación más allá que a la reforma es o puede ser una vía porque está centrada en la necesidad de los chicos que van a aprender o que requieren aprender algo para una sociedad. ¿Quién estaba por ahí, Claudia? Siguiendo con las reflexiones de Ricardo, y ya lo habíamos planteado en otras ocasiones,
reformas. ¿A qué se reforma? Algo que no está bien, ¿no? Algo que requiere cambiarse. Entonces, y reflexionábamos también sobre todo, o sea, estos conceptos que encontramos de manera normativa, de manera discursiva, lo nuevo, ¿sí? El cambio, la profesionalización de nuestro magisterio, y van surgiendo preguntas de ese tipo. ¿Por qué profesionalizar? ¿Que no se son profesionales entonces? ¿Sí? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué reformar? ¿Por qué innovar? Y no vemos lo que está bien hecho, ¿sí? Las prácticas docentes cotidianas, las prácticas escolares en sí, no las rescatamos, ¿sí? No vamos a conocerlas. Ahorita que mencionaba también, remítanse a un estudiante, de secundaria, y sí dicen, quizás el referente lo vemos como lejano. Yo lo veo muy cercano porque es mi hija. Son dos de mis hijas las que están en ese nivel educativo. Por eso volvemos a lo mismo, o sea, a este pensamiento que priva de nosotros. Si yo veo alejado a lo mejor a los estudiantes porque en mi familia no tengo estudiantes. Cuando los tengo ese referente, y a lo mejor me preocupo más porque están dentro de mi círculo, están dentro de mi ámbito de pensamiento, vaya. Y, entonces, y fácilmente puedo establecer una referencia. Pero si yo me quedo con esa sola referencia, digo, ay, somos felices los estudiantes de secundaria. Sí, pues van animados, van contentos. ¿Por qué? Porque yo me estoy remitiendo a mis hijas. ¿Qué contexto rodea a mis hijas? Es el que luego debo traer a la mesa del debate. Sí, es decir, ¿qué rodea a esas niñas? Porque si yo parto de esa visión, vuelvo al reduccionismo. Sí, entonces yo tengo que contextualizar varias escuelas. Sé que las escuelas de la periferia en el contexto local viven situaciones tremendas de violencia, de delincuencia. Ya también hemos traído aquí al análisis todas estas prácticas sexuales tempranas, ¿sí? Que nos causan aberración a veces, decir, ¿cómo? ¿A poco está así? Y son niñitas de 11, 12, 13, 15 años máximo. Entonces es cuando cobra sentido esto de la contextualización, de la historicidad y del ver más allá, ¿sí? O sea, del trascender en nuestro pensamiento y de tomar referentes, pues ahora sí que significativo, realmente significativo, si no, pues igual nos volvemos a concentrar en nuestro reduccionismo, en nuestro individualismo, y de ahí empezar a hacer conjeturas erróneas. Juan Carlos. Yo regreso a la pregunta que hacía Ricardo, ¿cómo hacerle? Porque lo escuché en Juárez y bueno, lo escucho aquí, y entonces me preguntaba yo en Juárez, ¿para qué sirve esto? ¿De qué sirve que estemos hablando de esto? O sea, se habla mucho de la reforma y las broncas en que mete a los docentes, y de qué sirve que lo hablemos tanto. En Juárez estábamos que 300 gentes, ¿no? ¿De qué sirve si no llega a donde debe de llegar? Si no lo escuchan las orejas, que lo tienen que... orejas porque no son oídos. Orejas no han llegado a la cuestión esta de la sociedad, que me parece muy rara la triada que tenemos acá, pero bueno. ¿Cómo entonces llegamos a esta desesperanza de preguntar para qué sirve? Se mencionó a la hada madrina. ¿Se han visto la película de Shrek, verdad? Sí. La hada madrina transera que negocia con el rey el matrimonio de la hija con su hijo, con el príncipe. No te se tiene niños. Así es el Banco Mundial, es una hada madrina que guía sus milagros y las negociaciones, pues nos va a dar ciertas cuestiones que nos harían falta
en la educación. ¿De qué sirve estando inmersos en un sistema que agobia? No es el sistema ni siquiera del país, es un sistema mundial que agobia. Hoy en la mañana, no sé si escucharon al secretario de Salud, Narro, ¿cómo se apellida? Sí, José Narro. Estamos en crisis nacional, casos de diabetes y de obesidad. Emergencia nacional. Pero al Santo Señor no le preocupa la salud en sí. ¿Para qué creen que decreta la crisis? Dice, es que estamos en crisis y eso afecta la productividad. Entonces la manifestación del biopoder, cómo se manifiesta en esas cuestiones, y ese es un detallito nada más, de cómo se manifiesta todo este aparato, bueno, ya se le ha dicho opresor, reproductor, bueno, todo este aparato en el cual estamos inmersos, y nos hace creer cosas como lo que mencionas, David, que somos culpables de... Me falta mucho espacio de haber gastado gasolina y de haber quemado llantas, eso para considerarme como promotor del cambio climático o haber sido yo un agente de la contaminación. Si me falta espacio, porque yo vivo y todos aquí vivimos y reaccionamos a ese espacio que nos deja el poder. O sea, nos ponen sendas muy difíciles y ahí es donde yo digo, ¿para qué sirve que sepamos que está mal, que es un defecto de crianza, que es un defecto de generación, que la educación no tiene sentido? ¿De qué sirve que discutamos estas ideas? ¿Hacia dónde? Para hacer, sí, yo publico, publicas, todos publicamos. ¿Y quién nos lee? ¿Y quién nos lee? O sea, es la desesperanza. ¿A quién impactamos? Porque finalmente hemos marchado, y muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, hemos ido a marchas y protestas contra la reforma. Cientos de gentes, miles en el Zócalo pidiendo la salida de Peña. ¿Y de qué sirve? ¿De qué ha servido? Pues creen la desesperanza por lo pronto. De ahí espero que Morán me dé la esperanza. No sé si hay algún comentario al respecto. Yo quisiera hacer un comentario, porque a mí me pareció muy profundo, relevante. Yo creo que a pesar de que podamos tener una visión como la que exhibe el colega, no me gusta esa visión, porque esa visión me hace sentir inútil. O sea, cuando yo me hace sentir inútil, lo hago en un sentido colectivo. Me haría sentir inútil, pasivo, y que esperara que venga algo por mí. Pero sí, yo creo que, miren, las teorías hacen falta. En mi opinión, las teorías hacen falta. No hay nada más práctico como una buena teoría. Eso me gusta. Lo voy a anotar. No hay nada más práctico como una buena teoría. Ahora, lo que pasa es que debemos escuchar y debemos sopesar cada teoría que nos llegue en qué funcionalidad y qué posibilidad tiene de orientarme en la práctica. No basta con saber y dominar teorías y usted está indigesto de nombre, de título y de teoría. O sea, yo lo veo de esa manera. Usted entonces de todas esas teorías tiene que tener la suficiente capacidad de decidir cuál es la que va a orientar sus actos, pero su actividad transformadora, porque usted es un ser humano que no vive de tener una posición acomodadicia. Como tú decías, como tú estabas hablando, me estaba acordando de una novela. Yo siempre voy a relacionarme con la literatura. La novela de Hemingway, ¿Por quién dobla la campana? Que empieza con un excerto del poeta Stanley Donis, que se preguntan ¿por quién doblan las campanas? ¿por qué doblan las campanas? Las campanas doblan por ti. Las campanas doblan por ti. Yo creo que se trata de eso. No preguntes. Se trata de eso. ¿Qué nosotros también podemos hacer en este espacio? O sea, ¿cómo usted puede hacer para dar una mejor clase? ¿Cómo se puede preparar para dar una mejor actividad desde el punto de vista docente? ¿Cómo ser mejor padre? O sea, desde el punto de vista del ser humano, en todas las responsabilidades que nosotros tenemos como ser humano, como profesional, como padre, como hermano, como hijo,
como miembro de una comunidad cercana, en la que tú decías, en la situación de apagón, de ir a tocar la puerta, pedir o ofrecer la vela, cualquiera de las dos. Yo creo que se trata de eso, de buscar cómo la teoría me puede alimentar una práctica útil que yo pueda vivir en analogía con el tiempo, en equilibrio con el tiempo, de una manera activa, optimista y teniendo además una posición propositiva. Me parece que la cosa anda por ahí. Y creo que si nosotros pudiéramos exigirle algo al sistema educativo, a la reforma, o lo que sea, es poderle pedir participación. Tener participación. Participación para poder hacer, para poder cambiar, para que el criterio se escuche y se pueda tener en cuenta desde el punto de vista colectivo. Yo creo que la cosa está en cómo la teoría me puede orientar el hacer para innovar. Y la capacidad de innovar es necesario rescatarla. Si nosotros pudiéramos hacer que cada maestro innove, que cada maestro investigue, pero que investigue en su aula, eso lo que estamos haciendo allá cuesta un trabajo difícil, o sea, mucho trabajo. Y quizás en una escuela nosotros logramos que 3 maestros investiguen. En una escuela que tiene un claustro de 15, 20. Pero bueno, son 3 o 4 que están haciendo algo ya y que están propiciando un cambio. O sea, es difícil esa teoría de que el maestro es un investigador y que su laboratorio es el aula. La tratamos de fomentar y se han escrito y se han leído para que el maestro innove desde el aula. Tiene que haber entonces un sistema que distinga la innovación, que vamos a decir que congratule las mejores prácticas, las reconozca, las estimule. Y bueno, yo creo que por ahí anda la cosa, porque nosotros no podemos aspirar a que tenga una mejor educación la nación si su clase no es buena. O sea, siempre hay que entender, o por lo menos a mí me gusta entender las cosas entre lo local, lo regional, lo nacional. O sea, como yo en lo local puedo actuar. Y lo local para mí en la escuela es el aula. Vamos a entenderlo así. Si usted es innovador en el aula, en su clase, entonces puede haber que sea una escuela que sea innovadora. Podemos tener entonces una región o un país que sea innovador. Y podemos defender esa conciencia. Pero para mí la lógica es un poquito distinta a lo que dice Morán. No podemos ser ciudadanos del mundo si no somos ciudadanos de un terruño particular, de un terruño específico. Vamos a preguntarle a una negra de las que anda con el niño a la espalda en una especie de fardo en África, donde un montón de gente no tiene agua, no tiene corriente, no tiene alimento. Vamos a preguntarle si se siente ciudadana del mundo. ¿Mundo? ¿Qué mundo? Mundo que me ha robado, mundo que no. Usted se tiene que sentir primero ciudadano y tener un asiento, cuando digo asiento, un local donde se establece, donde vive, donde se desarrolla, donde aporta. Entonces, para nosotros, la comunidad, vamos a entenderla al magisterio como una comunidad. El magisterio se tiene que sentir reconocido en la primera comunidad de base, que es la escuela. Y en la escuela donde creo que están nuestros principales aportes para empezar a aportar y a cambiar. Yo veo la lógica, o me gusta entenderla de esa manera, para encontrarle un pensamiento y vamos a decir que una logicidad y una funcionalidad a cualquier teoría, pero creo que la teoría debe alimentar esa forma de proceder para que verdaderamente sea práctica y sea efectiva. Yo pienso que el pesimismo es una derivación de la incertidumbre propia del resquebrajamiento de la modernidad. O sea, las promesas de la modernidad estaban ancladas en la idea de la racionalidad como una herramienta para el mejoramiento perpetuo de los seres humanos. Que la racionalidad, el desarrollo tecnológico, la ciencia, el conocimiento nos iba a hacer mejores humanos. Y descubrimos que no. Nos prometieron además un paraíso en la tierra que no se ha cumplido, todo lo contrario. En realidad a lo que asistimos es a la crisis, al deterioro ambiental, al racismo, al desprecio por el otro, etcétera, ¿no? Entonces no es extraño que el pesimismo se haya enseñoreado en el mundo, y no es la primera vez. El arribo de Hitler al poder en 1933 tenía que ver con una sociedad que decía:
¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve aquello? ¿O de qué sirve lo otro? Si en realidad no podemos hacer nada, cada vez estamos peores, anímicamente estamos por los suelos. Llega un loco extravagante que les promete el paraíso en la tierra y por supuesto que se agarran de ese clavo ardiendo, ¿no? Entonces, evidentemente es un signo de nuestros tiempos, pero yo sí me ubico creo que este tipo de preguntas las tenemos que hacer para ser mejores. No me ubico en la línea del pesimismo, sino en la línea de la esperanza. Porque sí, es cierto, hay un sistema muy sólido y aplastante a nivel mundial que determina muchas de las cosas que pasan aquí en esta aula y en mi casa y en todos los ámbitos, pero ese sistema tiene grietas, tiene fisuras por donde uno puede colarse, y naturalmente tengo que empezar por mí. O sea, yo tengo una responsabilidad en este mundo con los otros, con mis semejantes, con mi prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, el que está aquí a un lado. Mis prójimos son mis estudiantes. Yo tengo la responsabilidad de tratar de ser un buen profesor. Yo tengo la responsabilidad de cumplir con mi tarea, con mi obligación. Tengo la responsabilidad de propiciar ambientes para que mis estudiantes puedan desarrollarse, pensar y buscar también maneras de transformar. Si yo no cumplo con esa tarea, entonces sí estoy colaborando con esto, ¿no? Probablemente yo no pueda hacer cambiar al resto de los profesores o al resto de mis vecinos, pero al menos sí tengo yo la posibilidad de hacer algo. Si de pronto me encuentro algún loco zafado, como me he encontrado yo con el Richie, por ejemplo, que nos ponemos a conversar y decimos, bueno, ¿por qué no? O se une gente como Grisi, yo le decía, Grisi es de allá del Seche, pero también es nuestra. Se une gente como Grisi, como todos los compañeros que están aquí presentes en el cuerpo académico, y de repente empezamos a soñar cosas. ¿Me cuentas a mí ahí ahora? Por supuesto, sí. Pero empezamos a soñar cosas. Yo le dije desde el principio que lo íbamos a adoptar aquí. Pero resulta que empezamos a soñar cosas y se van cumpliendo. O sea, resulta que soñábamos que era imposible que pudiéramos publicar, y resulta que estamos publicando. Resulta que decíamos que era imposible ser perfiles PRODEM, o que este cuerpo académico pudiera tener reconocimiento, etcétera. Resulta que empiezan a suceder esas cosas, ¿no? Y resulta que estamos aquí todos los miércoles y analizamos eso. Y yo creo que en la medida en que reflexionamos de manera crítica sobre nuestro hacer, quizá tengamos una mejor cara que presentar a nuestros estudiantes. Quizá eso nos pueda hacer mejores. Quizá eso nos pueda ayudar a otros. ¿Sí? Porque en la medida en que yo ayudo a un profesor a construir una visión autocrítica, estoy ayudando a los alumnos de ese profesor. Estoy transmitiendo ese mensaje también hacia abajo. En la medida en que yo comparto con uno de mis alumnos una novela, una película, etcétera, estoy hacia abajo mandando un mensaje. Probablemente la chispa del aprecio por el arte, por las expresiones sublimes, humanas, puede aprender también hacia abajo. O sea, puede aprender en un profesor, y que ese profesor también lleve un poema a su escuela y se lo lea a los alumnos. Ahorita se me enchinó la piel con eso de por quién doblan las campanas. No preguntes por quién doblan las campanas. ¿Por qué causa un simple párrafo como ese, una frase como esa, una emoción? Pero luego lo que pasa es que también se cae en desesperanza cuando cada agente en la sociedad tiene cierta función, ¿no? Nosotros tenemos nuestra función, y luego los propósitos de la educación declarados o incluso los que uno asume o ha construido desde su visión. Pero ese es cuando, o sea, entiendo a lo mejor una postura de ese tipo, en el sentido de que cuando dices, bueno, sí, voy y doy una mejor clase, ¿y para qué? O sea, lo que pasó ahí, ¿para qué? Porque sigue, o sea, habiendo mucha injusticia, la persona a lo mejor ahora se siente peor porque ahora ya sabe que está alienado, que está quién sabe qué, bombardeado por ahí, que está haciendo lo que es el banco de ignorancia. Y luego le llevas también poemas y todo, y luego, ¿y para qué? O sea, es una cadena de ¿y para qué?
de cosas que a lo mejor sí son logros, o sea, dices tú, impacté en eso, la forma de que a lo mejor en la clase estuvieron hasta más contentos, alegres, fue dinámico, fue sabroso, eso no es... disfrutaron el saber, pero ¿y para qué si la condición sigue? Pero eso no puede ser para qué. Yo te digo, esa incertidumbre como que está encadenando esos en los para qué, porque luego hay una visión más general, estructural, global, que no se convierte, no se transforma, porque incluso bien puede uno decir, creer que sabe, y a lo mejor para eso trabajan, y esa cuestión ni siquiera es para lo que debería estar trabajando, o sea, una especie de ilusión también, ¿no? Por eso, bueno, aquí habla Morán de la fe incierta, la apuesta y todo ese asunto que claro tiene que ver con esperanza, y bueno, esa reforma del pensamiento, un sistema de cómo pensar las cosas, esta idea de lo que siempre ha estado en contradicción, así como la lucha de contrarios, resulta que se complementan, sí, la y ayudan o sea, eso es de todo, incluso las frases que elabora, como esa de reformar ¿cómo es que? Así como reformar el pensamiento, que luego se retroalimentan pues una a otra, cuando pudieran ser cosas contrarias, ¿no? Muchas cosas, la animalidad y ¿cómo le llama? La parte humana, la humanidad en el ser humano, todo cómo se complementa, pero luego esa visión, y es compleja lógicamente, pues esa es parte de su pensamiento, cómo llevarla entonces a que nos permita tener entonces un mundo mejor, digamos, así, tan fácil. Tan fácil. Y ahí es donde pasa que se encadenan los para qué si no termina por ser un mundo mejor. Bueno, en primer lugar, cuando nos planteamos los para qué, no debe ser en sentido pragmático. O sea, no todo lo que hacemos es utilitario. No. ¿Por qué no? Porque resulta que no somos... porque resulta que no somos pura materia. O sea, si se tratara de ser pura materia, con que a mí me den de comer y me den donde dormir, es suficiente. Y no es. ¿Para qué todo lo demás? No es, porque hay gente que le permiten eso y no está. Pues claro que no, eso significa que no somos pura materia. O sea, somos complejos, estamos hechos de muchas cosas. ¿Y Sancho Panza sería feliz? Pues sí, pero no. Que Sancho Panza era sumamente profundo y complejo, porque tenía la sabiduría de la gente rústica, que evidentemente no está instruida, pero sí está educada. Nunca se puede dejar de ver cómo se... Que no, exacto. Sancho Panza era sumamente sabio. Pero y lo demostró además cuando fue gobernante de la isla